Nuestra siguiente conferencia, Desafíos de la regulación y volatilidad del mercado de criptoactivos, a cargo del doctor Néstor Raúl Londoño Sepúlveda. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar precisamente en los últimos prácticamente mes y medio, hemos venido experimentando un movimiento muy fuerte en materia de valoración del Bitcoin y de otras monedas virtuales. Entonces, esto está presentando unos desafíos desde el punto de vista económico para los inversionistas, los ahorradores, los que apuestan por estos mecanismos virtuales, y también un desafío para los gobiernos. ¿Cómo van a lidiar con estos activos digitales que se transan libremente utilizando Internet sin ninguna limitación geográfica en todo el mundo? Entonces, para trabajar este tema, entonces les he traído esta presentación el día de hoy y vamos a comenzar hablando primero sobre la base, porque los criptoactivos y estos activos digitales de los que vamos a hablar hoy tienen como fundamento un sistema que es lo que se conoce como blockchain. Blockchain es una tecnología, es fundamentalmente un software que permite crear unas estructuras de datos por conjunto, y esto es lo que llamamos unos bloques. Esta tecnología no es nueva, ya surgió hace bastante tiempo, pero su implementación se viene dando en los últimos años, particularmente después del año 2009. Blockchain además pues tiene una línea temporal. Entonces los datos, los distintos conjuntos de datos se van a ir distribuyendo en una línea temporal. Y esto es lo que llamamos la cadena. Y además, si este blockchain se pone en una base de datos descentralizada, entonces empieza a tener su virtud, que es permitir a todos los usuarios que están en el punto de la base de datos verificar la totalidad de los datos que están en la base, lo cual hace prácticamente imposible de falsear la información que se encuentra en el blockchain. Pero además de eso, los conjuntos de datos y los registros que lleva el blockchain van encriptados. Y entonces, por eso es que hablamos tanto de cripto, ¿no? Porque van con un sistema de cifrado digital que hace todavía, pues digamos, más confiable el sistema para sus usuarios. Aquí en la diapositiva vemos tres configuraciones, otras representaciones gráficas de bases de datos, porque podemos decir que si bien el blockchain tiene todas estas características, que son conjuntos de datos, en una línea temporal, en una base de datos, y que se utilizan a través de Internet o a través pues, de una red, entonces una de las características donde se pone más énfasis es precisamente en la configuración de la base de datos sobre la cual se utiliza el blockchain. Y aquí vemos una gráfica en donde se representan los tres tipos básicos de base de datos. El primero que vemos es la base de datos centralizada, donde ella tiene un núcleo donde se almacena la información y distintas terminales. Por otra parte tenemos las bases de datos descentralizadas, en las que no hay un núcleo único, sino que existen diversos núcleos conectados entre sí y a su vez estos núcleos están conectados con las terminales. Podemos decir que esta base descentralizada es al estilo de Internet, digamos ese es el estilo Internet, mientras que el estilo de la base centralizada es, podemos decir, una base por ejemplo corporativa o una base privada. Y por el otro lado tenemos una base distribuida y este es el sistema a través del cual funciona blockchain, donde no hay un núcleo único donde está la información, sino que la información está distribuida entre todos los usuarios. Y además los distintos usuarios llevan los registros de todo lo que ocurre en la base de datos. Esto es lo que hace que la verificación de la información sea tan fiable. Y si además de esto, pues tiene un sistema de encriptación que permite proteger la información, y que en el caso del blockchain funciona fundamentalmente con base en una clave privada y una clave pública, pues entonces el sistema es bastante fiable. Muy bien, pero hablamos de blockchain y uno piensa, bueno, pero blockchain es solo información, es solo un sistema. ¿Por qué se habla tanto de blockchain hoy en día? Es por su implementación. Entonces, blockchain va a permitir implementar diferentes tipos de tecnologías que pueden explotarse a través de ella. Y la más famosa de todas pues es
el Bitcoin. Digamos que el Bitcoin es una implementación del blockchain o funciona sobre un blockchain. Pero esa no es el único, no es lo único que hace. Por eso vemos que en materia de implementación del blockchain empiezan a surgir iniciativas hoy en día mucho más, digamos, complejas, como son, por ejemplo, los NFT o como son, por ejemplo, los llamados o mal llamados contratos inteligentes o smart contracts. Entonces, el blockchain permite, y dependiendo de la creatividad de los programadores, de los empresarios, de los diferentes emprendedores que quieren utilizar blockchain con el fin de realizar una determinada tarea, es que veremos muchas otras formas en que el blockchain puede ser utilizado y puede ser explotado comercialmente. Pero definitivamente el Bitcoin ha sido el protagonista, es el que copa los titulares de prensa. Y podemos decir, hombre, vamos a definir entonces qué es un Bitcoin, porque entonces es necesario tratar de aproximarnos a esta idea o a este fenómeno conceptualmente. Lo primero que habría que decir es que, y luego explicaremos por qué, el Bitcoin es un criptoactivo minable. Entonces es un tipo de activo digital. Hoy en día podemos pensar que hay muchos tipos de activos digitales y activos intangibles. A eso me referiré posteriormente. Y el Bitcoin es uno de ellos. Pero en sí, ¿qué es? Porque esta terminología es muy técnica. ¿Esto qué es? En realidad es una unidad que está registrada en una base de datos de blockchain. O sea, es una unidad que se crea a partir de un ejercicio que se hace utilizando blockchain. ¿Y en qué consiste ese ejercicio? Es un programa que le ofrece a los distintos puntos que están conectados a la red distribuida un puzzle, un problema matemático que deben tratar de solucionar. Pero obviamente lo hacen a través de poder computacional. Entonces colocan poder computacional para resolver el problema matemático que propone el blockchain a través del cual funciona el Bitcoin. Cuando una máquina logra resolver el problema matemático, es recompensada con un número de unidades de Bitcoin. Entonces le asigna unas unidades y le dice, usted se ha ganado X unidades. El Bitcoin tiene un cap, tiene un límite superior de 21 millones de Bitcoins que se pueden emitir. Sin embargo, hay quienes dicen que eso eventualmente podría modificarse en el blockchain y permitirse que existan muchos más. Hay particularmente otros criptoactivos que no tienen ese límite. Entonces, el sistema recompensa a quienes utilizan poder de cómputo para resolver los problemas matemáticos. Los problemas matemáticos se van haciendo cada vez más complejos en la medida en que existen más personas tratando de resolverlos. O sea, en la medida en que más personas se unen a la base de datos distribuida, más complejos se hacen los problemas matemáticos. Por eso hoy en día, o en un principio, cuando comenzó Bitcoin en el año 2009, se podía minar Bitcoin con un computador de escritorio. Hoy en día eso ya no es posible, se necesita una infraestructura y la utilización particularmente de procesadores gráficos o GPUs, que son más eficientes para resolver los problemas matemáticos que propone el blockchain. Entonces, al mismo tiempo que las personas están haciendo la minería del sistema, el sistema, digamos, los obliga a convertirse en contadores. O sea, llevar todos los registros de todas las transacciones y validar las transacciones que están ocurriendo en el sistema. De tal manera que una vez los activos son entregados, digamos, los activos son generados, estos están atados o quedan vinculados a una billetera o a una cuenta virtual. Y el titular, pues que está identificado en el sistema con una clave, entonces puede transferirlos a otros, puede transferir esto a otro. Y ahí es donde empiezan a hacer el sistema de intercambio. El sistema de intercambio que va a tener contenido económico. Muy bien, entonces cada usuario va a tener una clave pública que está protegida por su clave privada. Esas dos claves están indisolublemente unidas por el sistema de encriptación y allí entonces puede entregarle a otros el Bitcoin, de transferirle a otros una unidad de Bitcoin o una fracción. Porque esto es otra cosa interesante del Bitcoin. El Bitcoin no es uno e indivisible, se puede fraccionar infinitamente. Entonces se pueden entregar fracciones de este a terceros.
Y esto pues ha sido fundamental precisamente en su valoración, porque entre más costoso es, pues entonces más tiene que fraccionarse para hacer negocios pequeños. Muy bien, entonces ahí lo que vemos es una representación, como ha sido como muy típico de tratar de representar el Bitcoin como si fuese una moneda de oro. Incluso hay quienes lo llaman el oro virtual. Y eso también es algo a lo que nos vamos a referir posteriormente. Como vemos, tecnológicamente el Bitcoin es complejo. Entender el blockchain no es algo sencillo. Tecnológicamente es un desafío. Montar un blockchain es un desafío. Pero evidentemente se está convirtiendo, digamos que evidentemente no tiene una base, digamos, de su creación. La creación es el poder de cómputo necesario para resolver los acertijos matemáticos que propone el sistema. Pero en el fondo no hay ningún sustento económico, o el Bitcoin no es representativo de otro activo. El Bitcoin es un activo por sí mismo. Lógicamente, producir Bitcoins tiene costos, genera costos. Hay unos costos de implementación, de informática, de energía, sobre los que vamos a particularmente hablar. Un costo de energía, un costo de trabajo, de esfuerzo, de poder de cómputo que es necesario poner en él. Entonces, quienes minan Bitcoins van a tener que hacer una inversión. El Bitcoin no surge tampoco de la nada, que esa es como suele ser una creencia. No surge de la nada, hay que hacer una inversión para producir Bitcoin. Y en la medida en que haya más actores invirtiendo, más costosa se hace la inversión. Porque como lo hemos dicho, entre más actores estén en el blockchain, los ejercicios matemáticos serán más complejos, el poder de cómputo necesario para resolverlos será más alto. Y eso significa también un mayor consumo eléctrico. Bueno, muy bien. Entonces ahí, digamos, entendemos un poco como la idea de blockchain y de Bitcoin. Pero Bitcoin no está solo. Digamos que Bitcoin es particularmente el activo digital más famoso del momento. Ese es el criptoactivo más famoso del momento. Pero al lado de él hay otros. Ahí vemos algunos que los traigo en el título y algunos símbolos que identifican a cada una de estas monedas. Tenemos, por ejemplo, el segundo más famoso, el Ethereum. También encontramos el Dogecoin, el Tether, que está teniendo particularmente mucho interés en los últimos días. Bitcoin Cash, Binance Coin, EOS, entre otros. Y ya veremos que hay muchos y que todos los días surge uno nuevo. Ahí entonces encontramos los diferentes símbolos. Pero al lado del Bitcoin y de los criptoactivos como tal, como el Ethereum, como el Dogecoin, como el EOS, como los que acabamos de mencionar, y el Cardano, encontramos que surge una nueva modalidad de activo digital basada igualmente en el blockchain. Y esto es lo que se han conocido como los NFT, o por su sigla en inglés, los tokens no fungibles. Y entonces aquí surge algo interesante. Mientras los criptoactivos como el Bitcoin, como el Ethereum son o serían unidades fungibles, los NFT serían no fungibles. ¿Y eso qué significa? Porque esto es una terminología jurídica. ¿Por qué estamos utilizando terminología jurídica para un problema informático? Precisamente porque las dos cosas están indisolublemente unidas. Resulta que el Bitcoin es intercambiable. Es lo mismo un Bitcoin que otro. Entonces yo puedo intercambiar un Bitcoin por otro como si de dinero se tratara. El dinero particularmente es el ejemplo típico que en derecho traemos de un bien fungible. Un bien fungible es aquel en el cual dos partes celebran un negocio respecto de un bien en el que una de las partes está dispuesta a entregar, pues, o entrega un bien para que otro le entregue un bien equivalente, un bien fungible. Digamos que la obligación se extingue entregando un bien, otro bien de las mismas características. No tiene que ser exactamente ese mismo bien, porque en ese caso la obligación sería infungible. Entonces, aquí por eso hablamos de que si a mí me entregan un Bitcoin, vamos a suponer que me prestan un Bitcoin, me lo prestaron. ¿Y yo qué hago con ese Bitcoin prestado? Un negocio, y voy y lo vendo porque está caro, lo vendo porque está caro y luego lo devuelvo barato y me gano una diferencia.
Entonces al que me lo entregó le da lo mismo que me entregue un Bitcoin que otro. O sea, es exactamente lo mismo. Para él es indistinto un Bitcoin de otro. Sin embargo, esta nueva tecnología o los NFT lo que nos trae es algo totalmente distinto. Es crear archivos digitales únicos con la capacidad de demostrar su escasez. Dicho de otra manera, de una forma más sencilla, yo puedo acreditar la propiedad de un archivo digital y sus copias serán siempre meras copias. Y por lo tanto va a haber un digital original y los demás que se puedan extraer de ahí son simples copias. Y eso permite un nuevo fenómeno que estamos viendo, que es el arte digital. La venta y la subasta de arte digital, los cuales se convierten en NFTs y que se pueden comprar y vender. No obstante, otros puedan visualizar la obra, tener copias, verla, habrá un original. Los NFT se hicieron particularmente famosos cuando Jack Dorsey, el creador y gerente de Twitter, vende en $2 millones su primer Twitter. Entonces lo vende en forma de un NFT. Hoy el coleccionista que tiene ese Twitter lo podría vender a otros y puede acreditar la propiedad que él al adquirir ese tweet tiene respecto de los demás. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de estos tokens no fungibles. Y entonces podemos decir que puede convertirse en un NFT. En un NFT puede convertirse casi cualquier cosa que tenga expresión digital. ¿Cómo qué? Como decíamos, una obra de arte digital. Entonces ahí vimos un pequeño video que es un NFT. Lo que ustedes ven aquí en la presentación es simplemente una copia. El original lo tiene el que lo haya adquirido, el que lo haya hecho y lo haya marcado con el sistema de blockchain, pues que lo tenga marcado en el blockchain como un activo digital. Así también puede convertirse en elementos de juego, que son elementos únicos, objetos que se pueden intercambiar al interior de espacios virtuales creados en juegos electrónicos o distintas cuestiones coleccionables. Entonces es muy típico, y esto los cyberpunks fueron digamos son los pioneros en los NFT, que además tienen esa característica de que el mismo blockchain tiene unas reglas a través de las cuales se crean distintos cyberpunks. Cada uno es único y eso que lo hace único pues permite que la gente los coleccione, los compre y los intercambie. De hecho, respecto de estos y otros coleccionables de este mismo tipo, ya existen mercados de intercambio digital. O sea, ya se puede entrar a diferentes mercados a comprarlos, a ofrecerlos para la transferencia, digamos, de los mismos a cambio de dinero o criptoactivos. Porque esta es otra cosa interesante. Los NFT yo los puedo vender a cambio de dinero, los puedo vender a cambio de criptoactivos. Ya bueno, luego nada más veremos jurídicamente esto por qué es así. También entonces puede un ensayo, por ejemplo, un artículo científico, un artículo, un escrito producido para una revista o para una página web, convertirse en NFT. Cualquier otro coleccionable digital. Alguien me decía, Néstor, pero ¿quién puede comprar esa vaina? ¿Quién va a comprar aire? ¿Quién va a comprar eso? Eso es una cosa digital. Bueno, pues lo mismo uno tendría que preguntarse, ¿por qué eran tan populares las tarjetas de béisbol? ¿Para qué las tarjetas de béisbol? Es exactamente lo mismo, pero en forma digital. Se trata de coleccionables. ¿Quién no, por ejemplo, coleccionó las láminas del álbum de Jed en nuestro país, por ejemplo? Y cómo esas llamadas láminas escasas eran objeto de negociación y eran más costosas. Un poco funciona de la misma manera, pero aquí cada objeto digital es único y por lo tanto en la medida en que una persona quiera adquirir ese objeto digital se hace más valioso. En la medida en que más personas tengan ambición de comprar ese objeto digital se hará más valioso. Entonces ahí viene el juego de la oferta y la demanda, que es un juego que domina todo este mercado de los activos digitales.
Una implementación interesante de los NFTs son también los tiquetes para ingresar a un evento o los cupones. Entonces se pueden crear cupones respecto de los cuales el NFT identifica plenamente quién es su titular y estos entonces se pueden usar, por ejemplo, para entrar a un concierto, para un descuento en una tienda. O sea que hay diferentes implementaciones que se pueden hacer a raíz precisamente de este fenómeno nuevo que es la posibilidad de identificar plenamente un activo digital. Las características de los NFTs son digitalmente que sean únicos, indivisibles, que se puedan transferir y con capacidad de probar su escasez. Esto de la capacidad de probar su escasez, como ya lo había mencionado, se relaciona con la posibilidad de demostrar la propiedad sobre el activo digital, lo cual hasta ahora, digamos, no era algo que en el mundo digital fuera posible. Entonces, esto también implica unos desafíos y unas nuevas herramientas para la protección de la propiedad intelectual. Aquí ya entramos y quiero que veamos un poco el desempeño de los 5 principales criptoactivos. Ya dejamos a un lado los NFT y nos concentramos particularmente en los criptoactivos. Y aquí vemos particularmente el desempeño de Bitcoin, el desempeño de Ethereum, Tether, Binance Coin y Cardano, que son los que tienen el mayor cap de mercado, o sea, representan el mayor volumen de riqueza hoy en el mercado. Y ahí empezamos un poco la reflexión en torno a la volatilidad. En mayo 10 del 2021, por poner una fecha de referencia, existían en CoinMarketCap, que es un sistema de intercambio de criptoactivos como otros que existen, 9.674 criptoactivos transables. O sea, además de Bitcoin, había 9.673 criptoactivos, que representaban un capital de $2.450 billones. Billones en concepto nuestro, o sea, en el concepto, digamos, latino. $2 billones, lo cual es una representación de un capital enorme, que en realidad es solo una cifra porque no significa que mañana todo eso se pueda cambiar por $2 billones. No funciona de esa manera, sino que como estaban valorados los activos en ese momento, la totalidad de criptoactivos que están disponibles en el sistema tendrían ese valor. Pero para junio 24, fíjense ustedes, un poco menos de un mes y para el día de hoy, tenemos 10.617, o sea que podemos ver un crecimiento, o sea que crecen el número de criptoactivos, que representan un capital de 1.368 millones, lo cual significa que ha perdido un poco más de la mitad de su valor en unos días. Y ese ha sido verdaderamente el desafío que ha tenido de volatilidad que ha tenido los Bitcoin, no solamente los Bitcoin, sino los criptoactivos y los NFT en los últimos días. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver cómo los diferentes criptoactivos están presentando unos descensos de valor, o sea, están presentando unas disminuciones en su valor que vienen siendo arrastradas desde hace unos días. Aquí vemos una gráfica que muestra la evolución del valor del Bitcoin con algunos indicadores en el mismo mercado. Y ahí podemos ver que entre enero y junio del presente año sufrió un incremento muy fuerte de su valor y luego una caída abrupta. Es difícil a veces plantear cuáles son las razones de esto, pero las vamos a mencionar. Igual la evolución ha sido muy variable. Entonces, tenemos que para en 2009 un Bitcoin valía $299 o estaba valorado en $299. Se podía comprar o vender en este mercado a ese precio. Pero para el 15 de mayo del 2020 llegó a valer 9.328 y de ahí hay un salto importante. En el 2021 alcanza los $60.000, que era una cifra impensable cuando en el 2020 comenzó, digamos, a variar el precio. Nunca se pensó que el Bitcoin, o por lo menos muchos de los analistas nunca previeron que el Bitcoin podía alcanzar esos valores. Sin embargo, luego hay un ajuste en el mercado y este cae casi a la mitad de su valor y para el 24 de junio, o sea, el día de hoy, está cotizado en $33.926. Lo cual, si comparamos 2021 con 2009, pues es una cifra de todas maneras supremamente importante. Ahora, viene la reflexión.
¿Por qué tanta volatilidad? Y una de las causas es precisamente la naturaleza del activo. El activo es volátil en tanto es digital y de fácil intercambio en mercados que funcionan 24/7. Y no solamente eso, sino que se puede intercambiar libremente por sus tenedores sin necesidad de utilizar un sistema de intercambio o de utilizar una bolsa donde se negocian criptoactivos. Entonces esto hace que realmente obedezca mucho al querer de las personas, a sus emociones, a las decisiones que toman, y las decisiones se van a reflejar rápidamente en el sistema. Y por eso he considerado, y algunos consideran, que estos activos o este tipo de activos, mientras subsistan, serán volátiles siempre. Vamos a ver si estamos equivocados, porque esto es una proyección, pero lo cierto es que es por su misma naturaleza volátiles. Entonces, sigamos. Siguiente. Ahí vemos la evolución del Ethereum, que si bien su precio es inferior, el comportamiento de la variación de precios es similar a la que ha tenido Bitcoin. Algunas veces como que van el uno detrás del otro. Si Bitcoin cae, entonces también cae el Ethereum. Miremos otro. En este momento, uno de los fenómenos más interesantes es Tether, el activo digital está valorado en $1, pero aquí ha tenido unas variaciones relativamente estables y que tiene en este momento un cap de mercado muy grande. Por eso es que está llamando mucho la atención este criptoactivo del que poco se habla en la prensa. Sigamos. Y entonces aquí viene, ¿qué pasó con esa valoración tan fuerte y esa caída de un 50% en tan solo unos días? ¿Por qué? Primero, explicar la valoración es difícil. Hubo un gran interés, un incremento en el interés, se unieron muchísimas personas a hacer minería, la unión de cada vez más personas a la minería fue incrementando su valor, distintas compras que se fueron haciendo y aumentaron la demanda de los criptoactivos, y como estos tienen unos números límites, entonces su valor va a ir siendo representado fuertemente por esa oferta y demanda. Entonces sube fuertemente el Bitcoin y se produce lo que algunos llamaron el efecto Elon Musk. Sale el señor Elon Musk, que es el gerente de Tesla y de SpaceX, y que además había reconocido la posibilidad de comprar los vehículos de Tesla utilizando Bitcoin. Sale y dice en la prensa que el Bitcoin le genera una preocupación climática y que va a dejar de recibir Bitcoins para vender los Tesla. En ese momento comienza a producirse una caída del precio. Pero esa no es la única razón. Y de hecho a Tesla, digamos de cierta manera, todo el mundo le cae para decirle, oiga, que usted en el fondo lo que está haciendo es manipular el mercado de criptoactivos. Porque si usted, que tiene un interés tan fuerte, pues digamos que ha sido tan representativo de estos activos digitales, le quita la confianza a los mismos, entonces ellos van a caer de precio fundamentalmente. Y empiezan a mirar, hombre, las compañías de Elon, ¿qué están haciendo? ¿Qué ventas y qué compras están haciendo de criptoactivos? Entonces algunos vienen a decir, hombre, usted lo que está tratando de hacer aquí es una manipulación de ese mercado. Un mercado que, como veremos, no está regulado. Ningún regulador va a decir, hombre, usted manipuló el mercado de criptoactivos, entonces se va para la cárcel. No, porque no es un mercado regulado. Entonces, muchos ahorradores que se vieron perjudicados, pues entonces han estado produciendo comunicados en contra de él. Pero esa no es la única razón. Una de las razones más fuertes y particularmente relacionado con lo que Elon Musk decía de la preocupación climática es que la mayor parte de la minería de bitcoins que se hace en el mundo se hace en China. Y China particularmente tiene limitada la minería y tiene prohibido financieramente el uso de los bitcoins. Además de que, aunque sus normas no son muy claras, no da un respaldo legal a estos y más hace como una especie de persecución. Entonces, la banca central china emite un pronunciamiento en contra de la minería e inmediatamente comienzan operativos policiales para detener los mineros, para destruir las granjas de minería. Y esto hizo que muchos de esos mineros apagaran sus sistemas y plantearan trasladarse. Algunos se están trasladando a Estados Unidos y Canadá. De los que hemos sabido, muchos de ellos están trasladando. Y entonces ¿eso qué hace? Mientras las computadoras están apagadas, el número de personas que están actuando en el sistema, en el blockchain, disminuye. Y eso hace que los puzzles matemáticos también disminuyan su dificultad. Y entonces las personas pierden interés en el activo y viene la segunda parte,
las ventas nerviosas. Cuando comienza a ver la gente que está cayendo el precio y como tenía un precio muy alto, entonces tratan de poner en el mercado todos los Bitcoin o todos los activos, todos los criptoactivos que puedan con el fin de liquidarlos, o sea, con el fin de venderlos y convertirlos en dólares o en otras monedas pues de alta circulación internacional, monedas respaldadas en bancos centrales. Entonces, también es cierto que muchos, cuando el Bitcoin llega a los 60,000, pues dicen, esto de pronto no sube más de acá, liquido. Entonces, liquidar a tope. Entonces, ya obtuvieron una ganancia porque compraron Bitcoins. Y hubo muchos casos de personas que compraron criptoactivos a $3,000, a $4,000, a $15,000 y liquidaron a 60,000, creando unas enormes ganancias. Por eso se dice que hay una transferencia impresionante de riqueza a través de estos activos digitales. Y ahí es donde venía la reflexión que hacíamos ahorita. ¿Serán siempre volátiles? La creencia es que sí, probablemente sean siempre volátiles. Y si están tan expuestos a que al efecto Elon Musk, que no solamente sería de él, sino de otros, pues entonces veremos ejemplos de estas mismas situaciones en el futuro. Y aquí ya viene y entramos a tratar de mirar desde el punto de vista económico cuál es la naturaleza de los criptoactivos. Entonces algunos dicen, el criptoactivo es dinero. Económicamente esa afirmación sería cuestionable. La teoría económica nos dice que para que algo sea considerado dinero tiene que tener 3 características fundamentales. Ser depósito de valor. O sea, esto es que mantenga su precio más o menos estable en el tiempo, lo cual ya vimos en los criptoactivos no se cumple. 2, que sea una unidad de cuenta con la cual se pueda llevar la contabilidad de los precios, con la cual se pueda llevar el rastreo de los precios. Esto va a ser muy difícil. Por ejemplo, una carta vamos a suponer un restaurante que recibe bitcoins, es probable que tenga que modificar su carta por lo menos diario. ¿Por qué? Porque la volatilidad del Bitcoin pues hace que él tenga que también estar revisando los precios en función de las ganancias que él recibe y del costo que tiene para quien paga. Y entonces ahí digamos como unidad de cuenta no es muy bueno por su variabilidad. Y como medio de cambio, esta es una característica sí podría tener, que se pueden usar para cambiarlo por bienes o servicios o por otras unidades o por otras monedas. Entonces digamos que técnicamente hablando, económicamente hablando, le es difícil asignarle al Bitcoin la característica de ser dinero. Y ya entremos jurídicamente a analizar qué son. Y jurídicamente nos encontramos un pronunciamiento del Banco de la República que nos dice, mire, el del Banco de la República de Colombia, que dice, mire, los Bitcoin no son dinero, no son una divisa, o sea, no son consideradas moneda extranjera, tampoco serían activos financieros y no serían valores a la luz de lo que consideran la ley 964 de 2005, que nos va a traer la lista de lo que se consideran valores. Las acciones, los bonos, los certificados de depósito, los certificados de depósito a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias, que son consideradas por esta norma como valores. El Banco de la República nos va a decir, estos no son valores en los términos de la ley. Entonces ahí empieza a preguntarse uno, bueno, pero ¿y entonces qué son? Ya sabemos que no son dinero. No son dinero, además, jurídicamente en el sistema colombiano. O sea, en el sistema colombiano está claro que no son dinero. Y distingo que en el sistema colombiano, porque como vamos a ver, hay otros sistemas legales del mundo que le han dado esa connotación. Económicamente hablando, lo cual no depende de un concepto jurídico, de una autoridad, sino económicamente hablando, para muchos analistas económicos y teóricos económicos, los criptoactivos no serían tampoco dinero por cuanto no cumplen las características necesarias del dinero, como vimos anteriormente. Y entonces, ¿qué nos queda? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia abordó el tema y llegó a una solución que es bastante normal, digamos, una solución bastante apropiada. Los criptoactivos son activos intangibles. ¿Y eso qué significa? Digamos que cualquier persona en su patrimonio, o sea, el conjunto de derechos y de obligaciones que tiene una persona, puede estar compuesto por activos. Y estos activos pueden ser tangibles, o sea, tener existencia corporal, o ser activos intangibles, o sea, aquellos que carecen de una entidad corpórea.
Alguna gente además dice, hombre, pero eso intangible no es, porque si no está atado a un sistema informático que es tangible, pues entonces no es propiamente un intangible. Bueno, independientemente de esa discusión, podemos concebir que habría dos tipos de activos intangibles. Y esos activos intangibles serían aquellos activos intangibles de baja liquidez o, digamos, cuya negociación es difícil, como por ejemplo una marca. Entonces, una empresa tiene una marca o una persona tiene una marca registrada. Esa marca tiene valor, se puede canjear, se puede transferir. Pero su transferencia no es fácil, no estaría alguien muy dispuesto a comprar esa marca, sino, y además puede que su valoración sea otra cosa más compleja y entonces no es fácilmente convertible en dinero. Sin embargo, la aceptación que están teniendo los activos digitales como el Bitcoin y los NFT o los criptoactivos en general, pues hace que sean intangibles líquidos. ¿Qué significa? Que son fácilmente convertibles en dinero. O sea, que yo los puedo ofrecer a otra persona y fácilmente nos ponemos de acuerdo en cuanto al precio del bien y me va a entregar dinero a cambio de este intangible. Entonces, el Consejo Técnico de la Contaduría nos dice, mire, eso es un activo intangible. Pero además de que es un activo intangible, depende usted cómo lo maneje. Si usted lo tiene como una inversión, para usted haría parte del activo. Pero si usted se dedica a la compra y la venta, pues entonces haría parte del inventario. Para usted finalmente estaría valorado dentro de su contabilidad, bien sea de una forma o de la otra. Y como decimos, la capacidad del criptoactivo de ser inventario nos demuestra precisamente esa característica de ser líquido. Entonces, si no podríamos decir que tendría esa connotación de inventario, de ser parte del inventario. Muy bien, entonces ahí nos dice el Consejo Técnico de la Contaduría, eso es lo que tenemos como concepción de los criptoactivos. Estos conceptos del Consejo han sido seguidos por casi todas las autoridades. Entonces, casi todo lo que el Consejo ha dicho ha sido repetido por las diferentes autoridades. Y ahora viene la pregunta, ¿están prohibidos en Colombia? ¿Están prohibidos en Colombia los criptoactivos? La respuesta es muy simple y es no. Pero uno podría decir también depende. O sea, la respuesta en primero es no, porque no están regulados. O sea que hay una cuestión en Colombia y es que los criptoactivos carecen de regulación. No obstante, como veremos, la cantidad de pronunciamientos y de conceptos que hay al respecto pues han ido creando la regulación. O sea que se está creando esa regulación. Y aquí viene una cosa muy importante que es las cartas circulares 29 y 78 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la cual, y me permito leerlo directamente, las entidades vigiladas por la superintendencia no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con monedas virtuales, así como las denominó en ese momento. Contra estos actos, contra estas cartas circulares, se intentaron distintas acciones judiciales con el fin de evitar que la superintendencia, limitara el sector financiero para realizar operaciones con estos criptoactivos. Y pues la respuesta judicial ha sido de apoyo a las decisiones de la superintendencia por cuanto es la competente para regular los mercados financieros y para regular operaciones, que pueden ser riesgosas. Entonces, particularmente, tenemos las sentencias del Consejo de Estado 23837 de mayo 19 del 2019, en la cual se reconoce que la superintendencia tiene estas potestades. Entonces, hoy en día, los criptoactivos no pueden circular a través de las personas vigiladas por la superintendencia financiera. ¿Y esto qué significa? Pues que un banco no puede hacer operaciones de criptoactivos. Los bancos, las corporaciones financieras, los intermediarios del mercado de valores, que son los vigilados por la superintendencia, no pueden hacer operaciones con estos. Luego, resulta que, como vamos a ver ahorita, la superintendencia decide iniciar un proyecto de regulación un proyecto de regulación de los criptoactivos y comienza a hacer unos experimentos que luego vamos a mirar.
Y entonces algunas personas comienzan a preguntarle a la superintendencia, señor, ¿usted ya cambió de opinión? ¿O será que tenemos que seguir o siguen bloqueados los criptoactivos en el sistema financiero? Entonces, mediante ese concepto que vemos en pantalla del 18 de diciembre del 2020, la superintendencia financiera dice, no, yo no he cambiado de opinión. Estoy simplemente analizando cómo podría ser un escenario de regulación para los criptoactivos. Pero por ahora, el sistema financiero está bloqueado para realizar operaciones con criptoactivos y todo lo demás, y custodiar, invertir, intermediar. Incluso le agregaría otra cosa, asesorar, ¿cierto? No deberían asesorar en materia de criptoactivos. Por otra parte, ya nos salimos del mundo de los bancos, vamos a los individuos. Entonces, ¿qué pasa con los individuos y las demás empresas, las empresas no vigiladas? Entonces nos dice la Superintendencia de Sociedades, mira, tomando en cuenta los pronunciamientos que se han dado hasta ahora, no existe regulación de los criptoactivos. O sea, los criptoactivos no están regulados. Y ninguna entidad realiza control sobre ellas. Por lo tanto, si los individuos en Colombia quieren hacer negocios con criptoactivos, están arriesgando voluntariamente su patrimonio. Y esto suena muy paternalista, porque es como decir, mire, el Estado a usted no lo va a proteger. Pero eso se puede decir de otra manera. No existe ninguna restricción para que usted realice negocios con estos activos. El tema es que el Estado, si tus negocios van mal, el Estado no va a salir a rescatarte. Entonces, esa es fundamentalmente la posición, digamos, de la superintendencia. Entonces, podemos decir que los negocios que los particulares hagan, que sean empresas o personas que no están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pueden hacer negocios con criptoactivos. Y entonces vamos a ver qué negocios, ¿no? Te viene comprar y vender con criptoactivos. O sea, adquirir bienes y servicios a cambio de criptoactivos. Entonces aquí ya vienen unos temas jurídicos de fondo. Se podrá llamar un intercambio de bienes por criptoactivos compraventa. Típicamente no, cuando vamos a una tienda compramos cualquier producto y así decimos compramos, estamos celebrando un contrato de compraventa, que es el cambio de cosas por dinero. Pero como los criptoactivos no son dinero, entonces técnicamente no sería una compraventa. Entonces otros dicen, bueno, si es un activo digital, entonces ¿qué sería? Una permuta. Lo curioso, el contrato de permuta es el contrato que típicamente se define como el cambio de cosas por cosas. El problema es que nuestro Código Civil particularmente dice que la permuta consiste en el cambio de un cuerpo cierto por otro cuerpo cierto, o sea, de bienes identificados hasta su individualidad por otros bienes identificados. Ahora, el problema es que entonces técnicamente cambiar por ejemplo, un carro por criptoactivos no sería tampoco una permuta. Entonces se plantean algunos, bueno, pero entonces ¿eso qué contrato sería? Sería un contrato atípico, no descrito en la legislación y que se aproxima a una compraventa. Lo curioso es que esa discusión terminológica, jurídica, pasa un poco a segundo plano cuando analizamos cuál sería la reglamentación aplicable a ese contrato. La reglamentación sería el de la compraventa definitivamente. Y por otra parte nos encontramos que el Banco de la República nos va a decir que ciertas operaciones que regula el Banco de la República que deben hacer obligatoriamente en divisas, que si se hacen obligatoriamente en divisas, deben hacerse a través de mecanismos definidos por el banco, que es el uso de los intermediarios del mercado cambiario y la cuenta de compensación. Esas operaciones, nos dice el Banco de la República, no se pueden hacer con criptoactivos. Y las operaciones de dación en pago tampoco. O sea, dar en pago por una obligación con criptoactivos de estas obligaciones que el banco define, reglamentadas por el banco o que están reguladas por la Junta Directiva del Banco de la República, no se pueden hacer con criptoactivos. Otra pregunta, ¿es legal comprar y vender criptoactivos? Entonces la respuesta tendría que ser sí, cada quien asume el riesgo. Las personas pueden comprar y vender criptoactivos, o sea, cambiar criptoactivos por dinero, que en ese caso sí podría considerarse compraventa. Pero ¿por qué es cambiar por dinero un activo digital? La superintendencia, de todas maneras, en un concepto del 2018 sí dijo, venga, usted puede hacer compraventa con criptoactivos, pero operaciones multinivel con criptoactivos no se lo voy a permitir.
precisamente por el riesgo que tienen estos de afectar al público y de captación masiva de recursos. Entonces dice, no, operaciones multinivel con criptoactivos, prohibido. Y entonces, ¿cuál es el problema, pues? ¿Por qué el sistema financiero no puede actuar con criptoactivos? El problema fundamental es el riesgo para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Está muy claro que por las características tecnológicas de los criptoactivos, la identidad de las personas que intervienen en una operación puede mantenerse en secreto, puede mantenerse privada, y eso hace que las autoridades no puedan rastrear las operaciones que se realizan con estos criptoactivos, y han sido utilizadas por los delincuentes con el fin de financiar sus actividades. Entonces, la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional por sus siglas en inglés FATF, y la Europol, han dado estos lineamientos del riesgo que generan los criptoactivos, lo cual ha llevado a muchas de las autoridades nacionales a decir financieramente están prohibidos los criptoactivos. Entonces digamos que casi que en el mundo nos podemos debatir entre los países para los que los criptoactivos son lícitos, los países para los que los criptoactivos no están regulados, pero están financieramente limitados, y aquellos países en los que no existe regulación ni en un sentido ni en otro. ¿Y esto en qué se traduce? En una situación bastante compleja en Colombia, en que los bancos no aceptan ni siquiera cambiar moneda extranjera, que ha sido fruto de liquidaciones de criptoactivos por precisamente el riesgo que tiene, precisamente por el riesgo que tienen estos criptoactivos. Entonces dice, no, liquidaciones de criptoactivos no se las voy a recibir. Y alguien decía, hombre, pero esto es un poco ridículo, porque es que lo que se está cuestionando es el billete, es el activo digital. Pero si usted hoy hace un negocio lícito permitido por la Junta Directa del Banco de la República en dólares, nadie le dice a usted, ¿será que ese dólar proviene de una actividad lícita? No, es que la actividad lícita es la que realizo yo, no el dinero per se. El dinero no es per se lícito o ilícito, son las actividades que realizan los sujetos las que son lícitas o ilícitas. Y por lo tanto, cuestionar el mercado de criptoactivos únicamente con base en que estos se pueden utilizar para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y que por eso no se deben hacer operaciones, pues resulta cuando más bastante miope. Y entonces viene el experimento legal, ¿no? Entonces la Superintendencia Financiera dice, voy a experimentar con los criptoactivos. Vamos a mirar si podemos crear una caja de arena, que sería, entre comillas, la figura, el sandbox, para experimentar cómo operaríamos criptoactivos en el sector financiero y mirar qué normas podríamos crear. En eso estamos actualmente en Colombia, particularmente gracias al marco legal establecido en la Ley 2969 de 2020. La Superintendencia Financiera comenzó un proyecto de sandboxing de criptoactivos y se está desarrollando actualmente. Y todo esto que hemos visto, ¿qué significa jurídicamente en Colombia? Pues la explosión de los traders y los negocios. A pesar del bloqueo del sistema financiero, encontramos que en Colombia ha explotado o ha aparecido una gran cantidad de traders y de negociadores, de empresas dedicadas a comprar y vender criptoactivos. También nos vamos a encontrar una cantidad creciente de cajeros y de comercios que reciben criptoactivos, los cuales los podemos verificar en distintas fuentes electrónicas, pero particularmente ustedes lo pueden ver ahí en coinmap.org, donde llevan el registro de los comerciantes que reciben criptoactivos a cambio de productos y de cajeros o, digamos, sistemas que permiten intercambiar criptoactivos por dinero. Igualmente en Colombia tuvimos el proyecto 268 de 2019 que pretendía regular a los traders, pero que fue finalmente archivado. Y aquí un poco el panorama del mundo. Países que tienen prohibidos los criptoactivos: Bolivia, Ecuador, Irán, Vietnam. Países donde es lícito en forma general: Australia, Bulgaria, Canadá. Incluso en Bulgaria se considera moneda, jurídicamente lo consideraron moneda. Canadá como un intangible, por ejemplo. Japón, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, El Salvador, que es la ley más reciente, una de las más recientes, que apuesta por la licitud en general y por la utilización en general de los criptoactivos para el comercio. Y países con limitación financiera: China, que más que limitación financiera parece que estuviera entre los prohibidos. Estonia, Islandia, Colombia, Jordania y Rusia, donde no está regulado, pero está financieramente limitado. Es muy interesante ver la posición jurídica de los países. Algunos lo llaman dinero privado, como el Reino Unido. En el Reino Unido a los criptoactivos se les llama dinero privado. Otros bien intangible, otros medio de pago, e incluso algunos otros dinero.
Y algunos incluso consideran los criptoactivos una pirámide, lo cual es un error. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el futuro? Hacer futurología es muy difícil. Lo primero, algunos han planteado algunos escenarios. El primero es que los criptoactivos desaparecen. Los criptoactivos, los NFT, pierden interés como los tulipanes. ¿Perderán interés? ¿Dejará de tener interés? ¿Reventará la burbuja? No se sabe. Otro, que siga y que permanezca como un activo más, como algunos lo llaman, el oro digital. Un activo más, una opción más para invertir, para especular. ¿Sustituirá el dinero? Algunos dicen, eso puede ocurrir, otros dicen, eso es poco probable. Pero una de las preocupaciones grandes es qué pasa cuando los sistemas financieros tengan sus propios activos digitales. Cuando los bancos grandes, privados, tengan criptoactivos propios. ¿Podrían ser ellos verdaderamente una competencia para las bancas centrales? Y ese es verdaderamente, yo creo, más el desafío que los criptoactivos actuales. Doctor Néstor, mil gracias por acompañarnos en Vive UPB Posgrados, por todo su conocimiento frente a las criptomonedas. Mil gracias.